Muy bien, para la última fase que corresponde a la cuarta unidad, la fase 17, lo único que tienen que investigar en su cuaderno va a ser un párrafo sencillo, 5 líneas a lo mucho, de los tipos de funciones que hay. Funciones numéricas, funciones de cadenas y funciones de fechas. Y de lo que investigaron, de lo que leyeron, de lo que ustedes analizaron de la información, van a hacer una infografía de cómo se aplican este tipo de funciones en las diferentes aplicaciones o bien en los lenguajes de programación. Como un ejemplo, en las funciones de fecha, que más adelante ahí lo vamos a ver, permite colocar la fecha de diferente manera. Entonces ustedes lo colocan ahí que según el tipo de lenguaje de programación, las funciones de fecha le permiten al usuario colocar la fecha ya sea de modo largo, corta o una fecha estándar. La verdad es sencillo lo que tienen que hacer ahí. En la parte número 1, que es la investigación, solo van a colocar un parrafito de 5 líneas nada más sobre qué es nada más o cómo es que trabajan estas funciones solamente, porque van a encontrar un montón de funciones de estas numéricas, van a encontrar como 20 quizás, entonces no van a poner las 20. Solo un resumen de cómo es. No sé si tienen dudas ahí. Bueno, entonces con las funciones numéricas. La función round se utiliza para redondear un número decimal devolviendo un número entero. Round posee un parámetro opcional por si queremos incluir los dígitos decimales. Con las funciones numéricas, nosotros solo nos estamos utilizando cuando vamos a utilizar cualquier parámetro numérico. Esto es exclusivamente para los números y se utilizan en diferentes situaciones. Ejemplo, con el round, lo que nos hace es redondear, si estamos trabajando con decimales, a un número entero. ¿Cómo es que trabaja? Si se dan cuenta aquí dice, dim mi número as long. O sea que mi variable se llama mi número y está declarada como long. Entonces, tengo el número 245.8 y quiero que lo redondee, entonces vamos a utilizar la función round. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo va a redondear al número más cercano porque como pasa de 5, cuando nuestro decimal está arriba de 5, aproxima al siguiente número. Y cuando está abajo de 5, lo deja en el número que está. Entonces, 245.8 lo va a redondear a 246. En el segundo ejemplo tenemos 245.3, lo va a redondear a 245, o sea que lo deja en 245 porque nuestro decimal está abajo de 5. Y 245.5 lo va a dejar en 245 porque recuerdan que les dije de 5 para abajo lo deja en el número en el que está y de 5 para arriba lo aproxima al siguiente número. El RND o randomize nos va a generar a nosotros números aleatorios. Para generar números aleatorios en Visual Basic incluye dos funciones, RND o randomize. La función RND devuelve un número aleatorio que posee un parámetro. Ejemplo, aquí en el ejemplo yo tengo mis variables que se llaman límite inferior y límite superior. Están declaradas como un número entero, como integer. Entonces, el límite inferior va a ser de 20 y el límite superior va a ser de 40. Abajo nos va a salir el mensaje, RND, límite inferior. O sea que, como va a generarnos un número aleatorio, el RND o randomize, cualquiera de los dos que nosotros utilicemos, nos va a generar un número aleatorio entre 20 y 40. Cualquier número, solo que esté entre el límite de 20 y 40, porque nos va a empezar de 20 y va a terminar en 40. Y cualquier número que esté en este rango nos va a salir aleatoriamente utilizando estas funciones. Otra de las funciones matemáticas, como les dije, funciones les van a salir demasiadas funciones. Pero no es necesario que pongan todas, pues algunas de estas son
ABS, que devuelve el valor absoluto de una expresión numérica, ATN, que devuelve la tangente de un número, cos, el coseno de un ángulo, XP, el elevado a una potencia, el long es el algoritmo natural de un número, el SGN devuelve el valor indicado de un signo de número, el sin es el seno de un ángulo, SQR la raíz cuadrada y la tangente de un ángulo. Son algunas funciones básicas que la mayoría de veces se utilizan. Más que todo vamos a utilizar coseno, tangente, la raíz cuadrada, son los que más, o la potencia también, son las que más se utilizan al momento de crear nuestros algoritmos y utilizamos funciones que nos van a facilitar el proceso de realizar. Ahora bien, con las funciones de cadena, si se dan cuenta, como su nombre lo indica, se utiliza para trabajar y tratar la cadena de caracteres. Exclusivamente va a ser solo para letras, cuando hablamos de funciones de cadenas. No podemos incluir un número ahí porque obviamente no nos va a jalar esa función y nos va a salir un error conforme las funciones de número, que es exclusivo para eso. El L-case y U-case se utilizan para convertir cadenas de texto en minúscula y mayúscula. La función L-case cambia o convierte una cadena de texto a minúscula. Y un ejemplo de cómo utilizarla sería así. Entonces tenemos dim, cadena, as string. Nuestra variable acá se llama cadena y está declarada como un string, o sea, como texto. Entonces, cadena va a tener guardado la palabra hola mundo. ¿Y qué queremos? Convertir a la palabra hola mundo a minúscula. Entonces, cadena igual, le colocamos con anterioridad la función, que en este caso es L-case para convertirla en minúscula, y entre paréntesis colocamos nuestra variable, porque ahí es donde está guardada la palabra que nosotros queremos convertir a minúscula. Entonces, ahora esta cadena cambia a hola mundo, pero en minúscula. Esto es lo que hace la función L-case. Y el U-case es exactamente lo mismo, pero que convierte la cadena en mayúsculas. Por ejemplo, si tenemos el control label 1 que contiene un texto que dice porcentaje de sueldo, se escribe de la siguiente manera. Entonces, es exactamente lo mismo como el ejemplo anterior, solo que en vez de ponerle L-case al principio, le vamos a colocar U-case para convertirlo en mayúscula. Hay otras que son de las más importantes, que se utilizan para eliminar espacios vacíos que tengamos en una cadena. Póngale L-trim, elimina los espacios de la parte izquierda de la cadena, o sea, solo exclusivamente de la parte izquierda, R-trim de la parte derecha y trim de ambas partes. Tenemos una variable llamada ciudad con el valor Barcelona. Para eliminar los espacios de la izquierda haríamos lo siguiente. Ejemplo acá. Si un textbook quisiéramos borrar los espacios vacíos de la parte derecha, colocamos la variable es igual a rtrim y entre paréntesis mi variable, que es donde va a estar guardado el texto. Y va a borrar espacios solamente de la derecha, a modo que deje la palabra ajustada. El siguiente, el trim, elimina todos los espacios vacíos de ambos lados de la cadena. Ejemplo, póngale aquí país, está guardando mi cadena que se llama Argentina. Y si se dan cuenta, entre las comillas y el nombre Argentina tiene espacios. Estos espacios son los que eliminan estas funciones. O sea que al momento de utilizar trim, los espacios que ustedes pueden observar entre las comillas y Argentina se van a eliminar. No hay necesidad que nosotros estemos borrando. Esta función lo que nos va a hacer es ajustar el texto a la cadena si simple nosotros queramos utilizar.
INSTR se utiliza para buscar una cadena o parte de una cadena dentro de otras cadenas. Esta función más que todo se utiliza cuando trabajamos un código demasiado grande y al momento de verlo, en muchas ocasiones perdemos dónde nosotros escribimos esa cadena o si lo cerramos correctamente y queremos encontrarla, entonces esta función es la que nos va a servir. Devuelve un número que vamos a almacenarla en una variable de tipo numérica, o sea que nos va a devolver a nosotros en qué parte está ubicada esa cadena que nosotros queremos buscar. El left tiene dos parámetros. El primero es la cadena de la cual se extraen los caracteres y el segundo un número del cual comienza a extraer los caracteres de la izquierda. Ejemplo. Tengo declarado dim cadena as string, o sea que mi variable se llama cadena y está declarada como texto, como carácter. Adentro de cadena está guardando ya es la madrugada. Esa es la palabra que está guardando. Y al colocarle left antes, yo lo que quiero es extraer una cierta cantidad de parámetros que están del lado izquierdo. ¿Y cuántos parámetros sé que voy a extraer? 9, porque si se dan cuenta dice left, entre paréntesis está el texto, ya es la madrugada, coma, 9. Así será la cantidad de caracteres que yo voy a extraer de esta cadena. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Ya es son los 9 caracteres que extraigo porque ahí también se cuentan los espacios. Entonces, solo extrae ciertas cantidades de letras o de caracteres que nosotros queramos de la palabra, ya no nos da la palabra entera. Y lo mismo pasa con write, pero extrae los caracteres del lado derecho, el left del lado izquierdo y el right del lado derecho. Ahora bien, vamos con las últimas funciones que son las de fecha. Aquí se declaran en formato de carácter también. Cuando hablamos de fechas, hay tres maneras de declararlas: el general date, long date y medium date. En el general date, si nosotros colocamos 06, diagonal 08, diagonal 78, entre comillas, va a devolver la fecha en formato normal 06/08/1978. Otra forma que es el long date, que es la fecha larga, le colocamos de la misma manera 19/08/79, lo va a devolver como una fecha larga. Jueves 19 de agosto de 1979, ya es la fecha más larga que van a encontrar. Y ahora la otra es medium date, que va a devolver la fecha en formato más angosto, como un formato medio normal, que en este caso colocamos la fecha en el mismo formato, lo va a devolver como 19, abreviatura del mes, y la fecha. Si se dan cuenta, son tres formas diferentes de que se escriben las fechas, que está el general date, el long date y medium date. Ahora bien, con las horas está, colocamos nuestra hora exactamente igual, 17:08, 17:08, 17:08. Solo que acá se utilizan short time, medium time y long time. Con el short time solo lo va a colocar abreviadamente 5:08. El medium time le va a agregar si es AM o PM. Y el long time solo le va a agregar los segundos. Si se dan cuenta, son tres maneras diferentes, pero que cambia totalmente la manera en cómo devuelve la fecha o cómo es que el usuario va a ver la fecha al momento de utilizarlos. Entonces, para que se le queden así exacto, los formatos que se utilizan en fechas es General Date, Long Date, Medium Date. Y en hora, Short Time, Medium Time y Long Time.
son los que se utilizan en fechas, nada más. Hay otras funciones que se utilizan también para calcular fechas y cuentas son diferentes y por lo general hace un intervalo de fechas, sumar, restar, operaciones y cálculos. Está el date_i, que devuelve una variante que contiene una fecha que indica el intervalo de un tiempo agregado. El dateDiff devuelve el número de intervalos que tiene entre dos fechas determinadas. El datePar devuelve una parte específica de una fecha dada. Y el dateSerial devuelve un valor para ya sea año, mes y día. En este caso, en el ejemplo que está acá, se utilizó el dateDiff para mostrar el intervalo que hay entre dos fechas. Nos va a mostrar segundos, minutos, días, semanas, meses y años. Queremos saber el intervalo que hay entre las fechas 1 de enero del 2000 hasta el 18 de marzo del 2007. Nos va a mostrar segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años. Es lo que hay desde una fecha determinada hasta la otra fecha. Tenemos 7 años, 86 meses, 377 semanas, 2.633 días, 63.192 horas, 3 millones de minutos, etc. Solo es el dating, nos va a mostrar ese intervalo que queremos saber entre una fecha específica y la otra. Entonces, con esto yo termino el contenido de esta semana y nuestra última semana ya para finalizar la cuarta unidad y el ciclo escolar. No sé si tienen alguna duda. No, me... Muy bien.